compañía también inmejorable. Gracias a todas, gracias a todos por acompañarnos. Estamos felices de arrancar el segundo día de Centroamérica Cuenta en Panamá y estar en esta casa que estamos también teniendo puentes con diferentes socios panameños, porque para nosotros la mejor manera de contar es contar en plural, y eso implica juntar diferentes espacios, unirnos a diferentes y hacer sinergia con diferente gente. La Academia Panameña de la Lengua ha sido nuestro socio histórico, como también en Panamá lo es el Festival Internacional de Cine, como también lo es Capali, y como lo es también otra serie de entidades panameñas muy importantes que mantienen vivo el ecosistema literario de este país. Así que gracias a los académicos, Juan David, que nos acompaña, y a los otros académicos y académicas que estén por acá. Estamos felices de iniciar este conversatorio con estas personalidades que tenemos acá. Gracias a Edo Brenes de Costa Rica, que nos acompaña. Edo Brenes es novelista gráfico, pero además es un editor y es también una voz muy importante de las nuevas literaturas de Costa Rica. Mayra González, que es como parte ya del equipo del festival, editora de Alfaguara o de literatura. De Alfaguara en México, pero también que cubre algunos países de la región. Santiago Roncagliolo, que es viejo amigo de nosotros, aunque él quisiera ser menos viejo de lo que es. Escritor, guionista y ahora dramaturgo. Si quieren ver su debut como actor, hoy tienen la oportunidad de verlo en la Ciudad de las Artes a las 4 de la tarde con su primer monólogo que se llama La pistola de mi padre. Así. No, nada de eso, con lo que nos ha jodido, porque no hay otra palabra, más te vale que lo haga. Zoraida Peguero, dominicana que vive en Cataluña, una voz muy importante, no solamente dominicana, sino también de las literaturas latinoamericanas en España. Así que no digo más, los dejo, así que gracias y seguimos contando. Aplausos. Gracias, Claudia, gracias a Sergio Ramírez, gracias a Centroamérica Cuenta, gracias a Panamá, a la Academia. Qué lindo poder reunirnos para hablar de literatura, para hablar de historias, de creatividad, y el día de hoy para hablar de territorios. Recientemente estaba haciendo yo una relectura y en lugar de compartir con mis amigos que estaba haciendo esta relectura con esas palabras, porque mi hijo mayor está también haciéndola, entonces estoy visitando ese lugar junto con él por primera vez y yo releyendo. Les decía a mis amigos, es que Bastián y yo andamos en el Leoncio Prado. Y evidentemente pues hay quienes activan el referente de inmediato y en vez de decir estamos leyendo La ciudad y los perros, estamos habitando ese espacio literario, y es lo que vamos a platicar el día de hoy, cómo habitamos esos espacios, esos territorios literarios, esas ciudades que podemos compartir pero que leemos de distintas maneras y que ustedes escriben de distintas maneras y nos regalan. Así que vamos a entrarle suavecito, Santiago. Veanlo cómo se pone. Porque no quiero empezar con Lima. Quiero empezar con Tokio. Quiero empezar con una novela de 2000, no me acuerdo ahorita el dato, Tan cerca de la vida, porque quiero empezar desde lejos y luego quiero que terminemos en Lima Limón. Y ahora verán por qué. Y quiero empezar con Tokio justo porque esta novela, Tan cerca de la vida, es una novela que podrías escribir ahora mismo, que tendría menos de ciencia ficción de lo que tiene, que ocurre en Tokio, que las relaciones empiezan a ocurrir más con robots y con androides que entre los seres humanos, y que estamos hablando de que ya tiene su tiempo. Entonces quiero, antes de irnos a lo cercano, irnos a lo lejano y que nos cuentes cómo fue escribir ese Tokio, pensando que los territorios no solamente es el espacio, sino el tiempo, el momento que decides dejar plasmado en tu novela. Claro, gracias. Eso te va a pasar hoy a las 4. Hola. Bueno, hola y gracias a todos los viejos y nuevos amigos de Centroamérica Cuenta y de Panamá, y de muchos otros viajes, por cierto. El viaje a Tokio fue muy curioso porque en esa época yo acababa de tener una gran catástrofe con un libro, con una historia trágica, y odiaba más o menos toda mi vida, y un editor mexicano, un editor de una revista de una línea aérea mexicana, me dijo, estamos llamando escritores a algunos de nuestros destinos,
y entonces te mandamos ahí, pasas una semana y escribes para la revista de la línea aérea sobre los destinos de la línea aérea. Y yo lo que dije fue, ¿qué es lo más lejos que hay de mi vida y de todo? Y caí en Tokio. Y pasé ahí una semana, además me mantenían por canjes publicitarios, entonces iba cambiando de hotel, porque los canjes duraban 2 días, y fui pasando de un barrio a otro. Fue un recorrido muy surrealista por 4 o 5 barrios de Tokio. En un momento en que además la tecnología en nuestro mundo todavía no era lo que es, pero en Tokio ya era lo que es. O sea, ya estamos hablando del 2008 o por ahí, y ya en Tokio si un teléfono no era 3G, no funcionaba. Yo no sabía lo que era 3G, o sea, simplemente entendí que mi teléfono no funcionaba. Llevé una laptop que intenté enchufar a la internet del hotel y colapsó con el ancho de banda. Y por último, los usos horarios pues, de Japón son como 12 usos más que España, y no sé, 8, 9 más que Perú o menos. De manera que estaba incluso desconectado horariamente de mi mundo. Mientras yo estaba despierto, la gente que yo conocía dormía. Y no tenía cómo comunicarme con ellos, y no tenía cómo hablar con ellos, y odiaba el mundo y mi vida en general. Así que deambulaba por esta ciudad y de hecho estaba en uno de los hoteles, el mejor, fue el mismo hotel en que se rodó Lost in Translation, que es un hotel que empieza en el piso 54 y de ahí para arriba. Y abajo había galerías comerciales, y en una de ellas había una exposición de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, de robots, algunos más humanoides que otros, que eran los únicas, y el resto de la gente hablaba japonés, o una cosa que ellos llamaban inglés que no se parecía a lo que yo llamaba inglés. Entonces la experiencia de ese viaje fue de una completa incomunicación humana, pero todas las mañanas bajaba a la exposición y aparecía una robot con además piel humana, con forma humana. No sé si debajo de la falda y del vestido también había un cuerpo o solamente alambres, pero todo lo que tú veías era humano. Y ya me reconocía. Y me explicaron que había sido programada con 32 emociones, que son más de las que tiene mucha gente que yo conozco. Las primeras versiones habían sido programadas con 4, esta había sido programada con 32 emociones. Y todas las mañanas me decía, buenos días, señor Roncayolo, ¿cómo está usted? Y yo le decía, mal, odio mi vida, me siento solo, no puedo hablar con nadie, soy un perro solitario en Japón. Qué bueno, me alegro. Pruebe nuestro desayuno continental. No estaba preparada para que tú no le respondas bien. A estas cosas se responde bien. Y de alguna manera todo este viaje era una metáfora de la soledad, de la incomunicación del personaje. Y creo que eso, por eso generó mi novela más rara. En realidad no se parece mucho a las demás, porque yo estaba en un momento también de desconexión conmigo mismo. Y eso es lo que creo que te dan los viajes, la posibilidad de ser lo mismo que te da la literatura, la posibilidad de ser otra persona, una persona que no está limitada, sometida, restringida por la gente que te rodea, por el pasado del que vienes, por el lugar en el que estás, ni siquiera por el idioma, ¿no? Entonces fue un viaje horroroso, pero lo bueno de ser escritor es que incluso lo horroroso se convierte en algo que te permite superar, que te permite cambiar de vida, que te permite crear algo hermoso a partir amortizando tus desastres. Y ese es el Tokio que nos toca habitar cuando estamos leyendo la novela de Santiago. Y hablando de lo lejano y de lo cercano, Zoraida, ahorita platicábamos, tú no estás viviendo en República Dominicana, tú estás viviendo ahora en Barcelona, escribes continuamente artículos, tus columnas, escribes textos sobre República Dominicana. Es decir, desde la lejanía, y no solamente desde la lejanía espacial, sino también desde la lejanía temporal, estás escribiendo estos textos porque a veces recurres a la memoria
para compartir algo sobre República Dominicana y llevarnos a habitar ese espacio, no el país necesariamente, no una ciudad necesariamente, sino a veces un territorio mínimo dentro de tu memoria y dentro de ese lugar. Hola a todos y a todas, gracias por estar aquí y gracias al festival por la invitación. Ciertamente a mí me pasa algo que me tomó por sorpresa, porque no fue algo en lo que yo estuve reflexionando durante un tiempo, sino que surgió de manera casi instintiva, ¿no? Ese lugar, ese pequeño lugar que dice que no necesariamente se ubica o comprende todo el territorio de la República Dominicana, es el barrio en el que yo crecí, en el que viví toda mi vida hasta que me fui a vivir hace ya muchos años a Cataluña, un municipio de Barcelona. Entonces, ¿qué pasa? Este lugar, este pequeño lugar, igual que el municipio de Barcelona en el que vivo, que queda a pocos kilómetros de la ciudad, queda a pocos kilómetros de la capital de República Dominicana de Santo Domingo, se llama Jaina. Se escribe con H, pero se pronuncia Jaina. Y es un lugar muy pequeño, sumamente caótico, pero en ese pequeño lugar convergen una serie de elementos de los cuales yo no fui consciente mientras vivía allá. Pero tiene el puerto más importante del país, entonces siendo un lugar muy pequeñito, pues llegan todos los años más de 1000 buques de carga, ¿no? De todos los productos de importación que llegan al país, entran por ahí, con lo que conlleva, todo el movimiento comercial, gente que llega de otros lugares del país a vivir al pueblo porque hay trabajo, está la refinería de petróleo, una planta generadora eléctrica y toda una zona franca. Entonces, claro, durante mi infancia esto se iba dando, ¿no? El incremento de la población. Hubo durante muchos años, si no recuerdo mal, hasta el 96, un ingenio de caña de azúcar, también uno de los más importantes del país. Entonces hay una población haitiana importante que se dedica al corte de la caña. Y durante mi infancia todavía los niños de mi generación tenían la suerte de que podían jugar en la calle o ir a los patios vecinos a jugar con otros niños. Pero en mi caso no fue así porque mi papá y mi mamá eran bastante estrictos con eso y nos decían aquí que venga todo el que quiera, todos los amiguitos y amiguitas que quieran venir a jugar al patio, que crecimos en una casa grande, con un patio grande, que vengan, pero eso de estar yendo aquí, yendo allí, a ellos no les parecía. Y eso hizo que yo desarrollara una curiosidad que si ya la tenía de forma innata, la prohibición de no salir a la calle me la incrementó. Entonces yo vivía espiando todo, porque la casa quedaba a pie de calle y parando gente que pasaba para hacerle preguntas. Eso a mi mamá le generaba también mucha preocupación, porque a veces me perdía de vista y de repente me encontraba hablando, filosofando con un borracho, preguntándole no sé qué cosa. Cerca de la casa había un matadero de reses y entonces había unas horas concretas en que los empleados salían a la hora del mediodía para comer en sus casas y bueno, yo les preguntaba que cómo mataban las reses, que si era con un cuchillo, que si no sé qué, si no sé cuánto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por las noches tuvimos la suerte de que en la casa de 2 pisos, el dormitorio de mi papá y mi mamá estaba en la planta de arriba y nosotras estábamos abajo. Entonces, a partir de las 8:30 a las 9, ellos se retiraban ya a su habitación y nos dejaban teóricamente dormidas, pero yo aprovechaba y a veces había unas ventanas antiguas que tenían como unas lamas que se abrían, que se regulaban como con unas manecillas. Entonces, yo podía regular las ventanas para ver lo que pasaba en la calle sin que me vieran a mí. Entonces, en la calzada de la casa ahí había peleas de enamorados, reconciliaciones, de todo tipo de cosas y yo oía muchas conversaciones y prestaba mucha atención a los diferentes perfiles de gente que pasaba por ahí. Y lo que no sabía o lo que no podía investigar preguntando, me lo imaginaba. Y claro, después que yo me fui a vivir a Cataluña, a Barcelona, a Sabadell concretamente, tenía muchos recuerdos de ese pequeño lugar en el que yo crecí
Y me parecía fantástico todo lo que yo veía, los personajes, las frases que yo escuchaba, las conversaciones que yo escuchaba. Y eso se fue introduciendo poco a poco en mi escritura. Y era como un ancla. Surgió en mí una especie de miedo como de perder esa memoria. Entonces el ejercicio de llevar esos personajes y ciertos acontecimientos que yo recordaba de esa época a mi escritura surge por eso, porque digo, yo no quiero que esto se pierda, ¿no? Era una manera de preservar el lugar de donde yo vengo y que me acompaña, que está en mí de alguna manera, y por qué no compartirlo. ¿Se dan cuenta cómo ahora que nos estaba contando esto va creando también literariamente los espacios? Yo ya me imaginé la ventana, yo ya me imaginé perfecto a la niña ahí fisgoneando en esa calle, me imaginé perfecto las reses, me imaginé perfecto todo. Y en tu caso, Edo, quiero saber por qué las ciudades son tan importantes, porque en principio es Limón, mucho, Limón, por eso digo el Lima Limón, ahorita pasamos a Lima, pero no solamente el Limón, sino que ya has ido también a La Habana, ya has ido también a otras ciudades. ¿Por qué las ciudades son tan importantes en tu arte? Sí, bueno, primero gracias al festival, a Claudia, Sergio, por tenerme aquí. Yo creo que eso viene porque mi papá es urbanista y arquitecto, entonces yo he recorrido ciudades con él y me va explicando cosas que, cierto, cuando era adolescente me parecía lo más aburrido del mundo, pero ya después uno va creciendo y se va dando cuenta del valor que eso tiene. Y por otro lado, Limón es la provincia del Caribe de Costa Rica y toda mi familia es de ahí. Yo no soy de ahí, yo ya nací en San José, pero yo crecí cuando se hacían fiestas grandes. La familia de mi mamá y la de mi papá se juntaban y hablaban de Limón y esos recuerdos. Y para mí había algo mágico, es como lo que dice Zoraida, como ese recuerdo de algo que yo no viví. Entonces yo empecé escribiendo en mi cabeza cosas que yo no viví. Yo Limón no lo conozco hoy en día. Yo conozco el Limón de los 40s y los 50s y lo tengo muy interiorizado, sobre todo porque mis dos abuelos, uno eran aficionados a la fotografía, pero uno a los paseos y a las fiestas familiares, entonces tengo mucho de esa vida, y el otro a la arquitectura, a los eventos. Entonces cuando llegó la guerra del 48, todo el ejército y todo eso está ahí, y yo dije, ya más adulto, ya sabiéndome todas las historias de memoria según yo, voy a escribir sobre Limón. Y lo que pasó fue algo muy curioso, que empecé a poner más atención en estas reuniones familiares, a que hablaba mucho de la ciudad, del lugar, de la playa, del mar, lo que hacían, y me di cuenta que en todas las fiestas solo contaban las mismas 10 historias, y las mismas 10 historias, y empecé a ponerme atención a mí y a mis amigos, y siempre que nos reunimos contamos las mismas 10 historias. Entonces mi trabajo fue ver cómo hacer para que se fueran por otras ramas y lograr más historias. Y a partir de ahí fue que yo realmente conocí Limón, acompañado de mi papá, que me llevó a hacer un tour y me dijo, bueno, es que aquí es donde estaba esta casa, que hablan de esto, aquí es donde está lo otro, y viendo las fotos y analizando. Y yo creo que yo aprendí a escribir experiencias de lugares a partir de experiencias que yo no viví. Pero ese ejercicio en mis primeros 2 libros que hablan de Limón me llevó hacer el mismo ejercicio conmigo mismo, y entonces el Apartotel Deluxe, que habla de un edificio en San José, y Turistas en La Habana, que es un viaje que hice con mi esposa a La Habana, ya apliqué lo que había aprendido a hacer en otras personas, pero en mi vida propia. Entonces, no sé, es algo que, no sé, la ciudad para mí, a la gente no le gusta Limón en Costa Rica y no le gusta San José, en realidad no nos gusta el país. Y a mí me parecen increíbles, porque no, es que Costa Rica es conocido por sus playas y su naturaleza, pero las ciudades son feas, eso es lo que se dice. Y en realidad no es cierto, no es cierto. A mí me encantan las dos y tienen su magia, sí, pues no somos un país de primer mundo, ¿verdad? Pero cada lugar es un mundo, y Limón es muy diferente a San José, y está en esas diferencias lo que me gusta observar y lo que me gusta escribir. Porque además podemos pensar que para que un territorio sea literario tiene que pasar algo extraordinario. Me quedo un segundo con Edo más. Tú narras lo cotidiano. No te enfocas en que algún suceso, una guerra, una batalla, no, tenga que estar acompañando ese territorio para que sea literario. Sí, no, en realidad me gusta más lo cotidiano.
El primer libro sucede en el marco de la guerra del 48 en Costa Rica, pero la historia no se trata de la guerra, nada más va pasando como de fondo. Y yo, desde que empecé a escribir, yo antes hablaba mucho de mi familia y era muy participativo, y ahora soy muy callado, y me dicen que de pronto ya como que perdí esas ganas, pero en realidad es que ahora observo más, y entonces estoy observando y estoy en las cosas sencillas. Siento que es donde está la mayor riqueza para mí, para escribir. Tanto así que me dicen, cuando llega alguien nuevo, dicen, cuidado con lo que dice, porque él lo va a escribir, ¿verdad? Eso mi suegra lo dice un montón, pero lo curioso de eso es que mis tíos más bien ahora me dicen más para que ojalá lo escriba. Entonces... ¿Y Lima? No, ibas a decir algo antes. Por favor. Quiere que escribas su historia hasta que ven qué historia escribes. Y entonces ya no, porque todo el mundo cree que la historia que tiene es la historia en la que es bueno y maravilloso y lucha contra un mundo que no lo comprende. Pero tu verdadera historia es sobre lo horrible que eres, la pesadilla de ser humano que eres, y esa es la historia interesante de leer. Entonces todo el mundo viene y te dice cuando eres escritor, deberías escribir mi historia, y tú siempre piensas, chiquito, no te va a gustar, no es una buena idea. Es cierto. Santiago, de lo lejano a lo cercano o a lo que sigue siendo lejano, porque escribes sobre Perú sin vivir en Perú. Mucho de lo que has escrito lo has escrito ya no viviendo en Perú. Bueno, pero en mi cabeza Perú también fue un viaje a otro sitio, porque yo crecí en México y mis primeros recuerdos son de México, y mis primeros amigos eran mexicanitos bueno, mexicanitos y otros exiliados, ¿no? Exiliados de todos lados, chilenitos, argentinitos, todos compadres que tenían barbas y anteojos de carey y que estaban planeando una revolución en algún lugar. Y entonces, como a mediados de los 80 volvimos al Perú, y había una revolución en curso y era un infierno. Era un infierno de violencia y de apagones y asesinatos y de cadáveres por la calle y entonces, claro, yo llegué a este sitio preguntándome por qué vivimos aquí, por qué no vivimos en México, donde estábamos perfectamente bien, ese lugar tan tranquilo. Imagínate, si tú crees que la Ciudad de México es un lugar tranquilo y apacible, es que no puedes ser una persona normal. Y sin embargo, este regreso a esta ciudad que se supone que era mi ciudad y en la que no podías ni salir a la calle, fue lo que me hizo lector. En casa crecíamos confinados como estuvimos en la pandemia, no se podía salir, y en casa había libros, y en esos libros había otras vidas mejores y más satisfactorias y más grandes que mi vida, que terminaba en la pared del cuarto, ¿no? Entonces, además era un niño que hablaba raro dentro del colegio, y que además no entendía las palabras, no entendía ni de qué estábamos hablando, porque yo en México había estado en un colegio pequeñito, laico, mixto, rodeado de padres progres, y en Lima fui a un colegio religioso enorme y de varones. Entonces todas las lógicas eran diferentes, pero todo tenía que ver con palabras que yo no entendía, y con insultos que yo no entendía, y con chistes que yo no entendía. Pero me daba cuenta de que no podías preguntar, porque ya era entregarte en sacrificio al bullying. O sea, ya era suficientemente raro como para preguntar de qué estamos hablando exactamente. Entonces, durante un año yo conté chistes que no entendía, e hice bromas y insulté a gente con palabras que no sabía qué querían decir, mientras me iba enterando de cómo es, de qué estábamos hablando todo el tiempo, porque todo el tiempo se estaba hablando de lo mismo. Y esto también creo que tuvo mucho que ver con ser escritor, porque un niño simplemente suele creer que las palabras se refieren a las cosas y ya está, no hay más dificultad. Pero esto me obligó a darme cuenta de que las palabras también determinan quién eres dentro de un grupo. Si tienes más poder porque conoces unas palabras, tienes menos porque conoces otras. Tienes mejores relaciones si puedes hacer que los demás se rían. Y menos si no entiendes de lo que están hablando. Y todo eso me creó también una fascinación, todo eso y tener que leer porque no se podía salir,
me generaron una gran fascinación por los libros, por las palabras, por el lenguaje, que son las de un extranjero descubriendo un lugar que no reconoce como suyo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que termina haciendo que un territorio se convierta en algo literario? Y lo pregunto como lectores y para quienes somos lectores, pero también se los pregunto, por supuesto, como narradores. Yo creo que un territorio es interesante cuando lo lees porque refleja lo que los personajes llevan dentro. Es una materialización de lo que les pasa a unas personas que el lector encuentra, con las que el lector se identifica y siente que esa persona también es él. Entonces la violencia de un lugar como el Perú de los 80 retrata la violencia que todos llevamos dentro. Un desierto o los robots en Tokio no interesan tanto por contar a los robots, sino porque esa sensación de soledad y de incomunicación todos la hemos tenido de alguna manera, aunque no hayamos salido de nuestro barrio nunca. Todos nos hemos encontrado en algún momento con la sensación de que nadie entiende nada de lo que decimos y nosotros tampoco entendemos muy bien por qué el mundo es como es. Y en ese sentido, tanto para escribir como para leer, los escenarios solo tienen sentido si son parte de las emociones, si son parte de los personajes, ¿no? Que están completamente integrados en sus sentimientos y en sus miedos y en sus dramas. Zoraida. Pues yo te diría, a mí me pasó, por ejemplo, en los años de la secundaria, en el colegio. Yo no era una estudiante aplicada, porque resulta que por una cuestión de compañerismo, cuando hicimos el cambio de la primaria a la secundaria, yo hice la real pataleta para que me inscribieran en el colegio donde iba la mayoría de mis amigas, no teniendo en cuenta que en ese colegio el bachillerato era ciencias físicas y matemáticas. Y yo detestaba las matemáticas y era muy mala en matemáticas porque, entre otras cosas, no le ponía interés. A mí solo me interesaban 2 asignaturas, historia y literatura. Entonces ahí sí que yo estudiaba porque me gustaba. Era ese tipo de niña. Entonces, nada, me inscribieron finalmente en el colegio y era una tragedia. Había 2 horas de clase que eran las únicas que yo esperaba que llegaran. Entonces, con el profesor de literatura, hasta el día de hoy le tengo muchísimo cariño porque tuvo mucho que ver en el hecho de que a mí me interesara y me inclinara por la escritura y por la lectura sobre todo. Pero él, pues cada mes nos mandaba a leer una obra literaria que teníamos que analizar y formábamos grupos de 5 y hacíamos una exposición. Y durante todo ese tiempo, los 4 años que dura el bachillerato, no leímos nunca a una autora mujer. Yo la primera escritora que leí fue a Isabel Allende porque una de mis compañeras había estado viviendo un tiempo en Venezuela y de hecho su papá tenía un vínculo, una amistad con Isabel Allende y tenía el libro, recuerdo, autografiado por ella y a mí eso me pareció fascinante. O sea, como, claro, esta mujer escribió este libro y además es una persona que existe, aquí está su firma, ¿no? Pero todos los libros que el profesor nos mandaba a analizar y leer eran autores hombres, entonces yo no me reconocía en esos libros, ni algunos autores sabía quiénes eran porque eran políticos dominicanos, como el profesor Bosch, que fue maestro de García Márquez, un gran cuentista, disfruté muchísimo sus cuentos, o Joaquín Balaguer, bueno, eran todos hombres, ¿no? Pero eran hombres que ostentaban ciertos grados de poder y yo no me identificaba con eso, ni me identificaba mucho con lo que me contaban. Entonces, cuando yo empecé a leer ya en España, autoras como Maris Condé, Edith Tanticat, por ejemplo, aunque es un caso, no es una autora antillana ni latinoamericana, Maya Angelou también, me impactó mucho que contaban desde el lugar en el que habían crecido y de cosas que le pasaban a la gente que vivía en esos lugares. Y entonces ahí despierta en mí el hecho de esto también puede ser literatura, esto vale la pena, merece la pena
contar lo que vivimos y las historias de la gente que rodean el mundo en el que vivimos. No es menos importante esto, ¿no? Entonces, me interesa más eso, y de hecho es la literatura que más disfruto, no necesariamente algo extraordinario que esté enmarcado en un acontecimiento que traza un antes y un después de, ¿no? Y creo que eso me hizo poner muchísima más atención en cómo puede algo, no sé, que una niña te cuente que un señor mayor le dijo que hiciera ciertas cosas que ella entendía que no debía hacer, ¿no? Que es algo que conté en una de estas columnas que hablamos antes, ¿no? Que funcionan un poco entre la ficción y la no ficción. Y eso tiene un elemento político. El hecho de no se lo digas a nadie, es tu amiga, te cuenta eso y te dice no se lo digas a nadie, y tú aprendes que ese tipo de cosas, aún sabiéndolas, no debes hablarlas. Y que a veces algunos adultos lo saben y tampoco lo dicen, ¿no? Y eso pasa en esos pequeños espacios y es parte de la vida cotidiana. En los territorios literarios se forman a partir del argot, se forman a partir del caló. Ahora veníamos platicando también de que el español neutro no existe, ¿no? Entonces eso también te va dando el sabor del territorio, del lugar, los olores, las temperaturas, si estamos hablando, por ejemplo, de un clima específico, de un lugar en un momento del año. Pero en tu caso, Edo, tú nos fijas el espacio. Sí. Es decir, a partir, como es novela gráfica, no solamente nos estás dando la libertad de habitarlo, sino que tú nos pones ahí cómo tomas esas decisiones y cómo te afecta como escritor, porque además Edo siempre ha dicho que él primero es escritor, tiene el talento de dibujar, y por eso es que lo hace también a partir de la novela gráfica, pero en realidad a ti lo que te interesa es contar antes que… Sí, y yo creo que tiene que ver con el imaginario y el recuerdo, digamos, analizándolo, porque yo quise escribir mi primera novela gráfica a partir de una anécdota que me contó mi abuelo, que cuando él era joven, en Limón salió mucha langosta, entonces todo el mundo creyó que se iban a ser millonarios vendiendo langosta, pero llegó un gringo y hizo como un congelador o algo así, y algo había pasado, que se le murió el papá al gringo, y entonces el gringo no dijo nada y lo metió a ese congelador y se fue a tomar guaro por 15 días, y cuando lo encontraron era una bola de hielo en el congelador. ¿Cómo se lo imagina cada uno? Es muy mágico. Entonces yo dije, esa imagen yo quiero dibujarla como yo me la imagino, y quiero que las demás personas lo lean y digan esto es mentira, pero no, porque eso pasó así. Ahora yo la dibujé probablemente muy distinto a como en realidad pasó, y él, teniendo 10 años, probablemente se lo imaginó muy distinto, o sea, la recuerda muy distinta como en realidad era, como ahora hablamos de los árboles que nos tiramos de allá arriba, pero en realidad podría ser una ramita muy pequeña cuando éramos niños. Y eso me puso a analizar que, digamos, cuando uno habla con primos o amigos, digamos, uno siempre recuerda a la niñez ¿se acuerda cuando vendían aquella? Ah, qué bueno, sí. Y yo dije, todo eso son recuerdos que vale la pena contarlos. Y esos están muy ligados a los lugares donde nosotros habitamos o habitábamos. Y además, el hecho de dibujarlo, como que también le da le quita cierta imaginación, pero a la misma vez trae un recuerdo real. Entonces, como que por ahí anda. Y, digamos, ahora que hago el análisis, mis primeros 2 libros son de recuerdos que no son míos. Luego, cuando nos fuimos a vivir afuera, mi esposa y yo, como que a mí más bien me costó inspirarme para escribir. Yo ocupaba como estar, entonces escribí apenas regresé, escribí sobre San José, pero sobre cosas que tal vez que me habían pasado hace unos años. Y el libro de Turistas en La Habana, que nosotros fuimos en el 2016, se publicó en 2023. O sea, como que yo necesito un espacio de años de tiempo para que eso se vuelva mágico en mi memoria, y a partir de ahí publicarlo. Pero siempre sí está ligado como a un punto específico, a pesar de que las historias tal vez no sean mías. Entonces, digamos, la novela que estoy escribiendo ahorita sucede en Playas del Coco, que más bien es en el Pacífico, en una casa que tenían mis papás, mis tíos, y es sobre el recuerdo de esa casa en los 80, y escribir sobre lo que yo odiaba, sentir la arena que me pegaba en las piernas con el viento y que me picaban, y a partir de esos recuerdos formar una historia que los recuerdos están como alrededor de la historia, pero no es la historia en sí.
y que a mí me produce como una nostalgia. Eso es lo que a mí me gusta escribir, sea para bien o para mal, pero está puntualizado siempre en un lugar. Santiago, tu Perú que se modifica en varias novelas, que a veces es un Perú con Sendero Luminoso muy presente, a veces es con Sendero Luminoso medio atrás y está ocurriendo algo en un colegio limeño, pero a veces es un Perú más actual. ¿También lo trabajas desde la nostalgia? ¿Cómo has sido tú? Porque has ido habitando literariamente hablando, narrativamente hablando, distintos Perús en tu obra. Bueno, ha ido cambiando mi mirada. Yo creo que cuando estás fuera de una sociedad, a veces ves las cosas con más claridad que lo que están dentro, porque no estás metido en el fragor de sus discusiones. Y tú crees que eres más lúcido, lo que pasa es que estás más solo nomás. O sea, que nadie comparte, no importa que tengas razón, a nadie le interesa tu opinión de extranjero. Y conforme va pasando el tiempo, te vas convirtiendo en alguien que ya no se parece al que era cuando se fue. Yo ya llevo más de media vida viviendo en España. Pero nunca serás un español. Ser extranjero es como una enfermedad incurable. Siempre vas a ser el peruano. Nunca además tampoco hay suficientes como para que se diluya esa identidad. Y entonces ha ido cambiando no tanto el Perú, sino qué puedo contar yo. Y si las primeras eran trataban de temas muy directos, sociales y actuales incluso del Perú, ya los últimos libros son un libro de cuentos que habla de latinoamericanos en España, en realidad, que es mucho más personal y que tiene historias mucho más cercanas a las que yo viví. La última novela es una novela histórica que ocurre en el siglo XVII en el Perú, pero es que eso era España, es un territorio español y es la Inquisición española y es el poder español el que está ahí. Y entonces de hecho en la próxima novela también estará México y también estará España. Va ocurriendo que eres un salpicón de identidades, en que hay cosas de un sitio y cosas de otro, y que tienes que y que ese es el único sitio del que puedes escribir, porque no puedes hacer pretender que representas a alguien en el Perú, ni escribir la novela de la guerra civil que hacen todos los españoles en algún momento de su vida. No terminas de encajar en ninguna de estas miradas y tu mirada tiene que tomar cosas de todas estas identidades y tratar de no rechazar ninguna, ¿no? De incorporarlas todas. Creo que eso hace que tu voz sea siempre diferente, pero también significa que piensas muy raro, que miras el mundo desde un lado muy diferente a lo normal. Creo que eso es bueno para un escritor, porque de eso se trata, es contar historias, de contar las cosas desde un lado el que no se han visto, de reconstruir la realidad de manera que parezca otra realidad que la gente ha vivido. Pero para tu vida personal es un desastre. Nunca terminas de ser. Y para las discusiones políticas es una pesadilla, porque a mí me mandan a mi país en todos los países. O sea, en cuanto no les guste lo que yo digo, si es Perú me dicen lárgate a Europa, que tú no sabes nada. Y en España me dicen, pero si tú eres peruano, lárgate al Perú. ¿No? Siempre eres también, no solo lo que tú eres, sino lo que los demás ven. Y entonces los demás, lo que vean los demás en ti también está fuera de tu control. ¿Y lo construyes desde la nostalgia? Pienso ahora algo que ha estado diciendo Edo sobre ese limón que no conocías y que lo construiste a partir de lo que te decían. En Líbranos del Mal, el chavito no tiene estas memorias prestadas sobre el Perú. No lo conocía y quiere, y tiene nostalgia y siente necesidad. Claro, esta es una novela que ya empieza a cambiar el punto de vista. Lo que ocurre es es un caso real peruano de abusos sexuales en una congregación religiosa, pero la mirada del narrador es la de alguien que ha crecido fuera y que está encontrando ahí que esa es su historia, aunque no le guste, ¿no? Que es también lo que yo encontré cuando salieron estos casos, que todo había ocurrido muy cerca de mi vida y nadie había dicho nada, ¿no? Nostalgia imposible. Yo crecí en el infierno, es imposible tener nostalgia de los años 80 y 90 que yo viví. Pero lo que sí hay es un intento de explicar
por qué un autor es como es. Creo que cada vez que escribes un libro en un lugar, lo que haces es tratar de... Es muy parecido a lo que hacemos cuando vamos a terapia, tratar de darle palabras a cosas que tenemos dentro y que no entendemos bien, pero que quitárnoslas de encima nos liberan, nos explican y nos hacen encontrar una historia en la que tenemos sentido, ¿no? Como lectores, ¿qué territorios literarios los han marcado? ¿Qué novelas, qué historias, qué ciudades, qué países los han llevado ahí y a los que les gusta recurrir o regresar? ¿Te toca? No me toca, no, me dejaron ustedes. La pelota la dejaron en mi cancha, que es diferente. Pero bueno, yo haré lo volteé que también pueda. para acá. No sé si es el que más me ha marcado, pero para mí fue muy impresionante cuando leí y entendí, porque yo curioseaba en la biblioteca de mi papá y muchas veces abría los libros y no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, pero sí sentía fascinación por el libro como objeto, ¿no? Y cuando leí, entendí finalmente 100 años de soledad. Me pareció impresionante el parecido de algunos aspectos que describía García Márquez de Macondo con el lugar en el que yo vivía, ¿no? El territorio en el que, digamos que el área de Macondo donde vivían los funcionarios de la United Fruit Company, era como un lugar que hay en mi pueblo que se llama Gringo, porque ahí vivían los gringos que administraban el ingenio. Y las casas eran igual, con las cercas de alambres, de púa y las gallinas. Y yo decía, pero esto es gringo. ¿Cómo puede ser algo, no, que está en un libro y que desde mi punto de vista y desde mi inocencia de entonces era ficción, tan parecido, ¿no? Y algunos personajes, entonces, claro, era el Caribe, ¿no? Y de ahí también parte un descubrimiento que surge ya estando yo fuera del territorio, de existe algo llamado el Caribe como lugar, pero que tiene una identidad muy diversa, pero también quizá para lo que hemos vivido y crecido en ese territorio se identifica, ¿no? García Márquez decía algo que a mí me parece hermoso cuando él vivió en su etapa en que vivió en París, en Barcelona. Él decía, a mí me pueden llevar en un avión a cualquier isla del Caribe con los ojos vendados y yo me bajo de ese avión con los ojos vendados y por el olor yo sé que estoy en el Caribe, ¿no? Y yo entiendo perfectamente eso, pero lo entiendo después que me fui. Quizás si yo hubiera visto esa entrevista, me parece que fue algo que él dijo en una entrevista, si yo lo hubiera visto viviendo en República Dominicana sin haber emigrado, no lo hubiera entendido, pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, ¿no? Ayer estuvimos en Colón y había algo, nunca había estado en Panamá, es la primera vez, pero allá hay algo de este lugar que me habla de como si hubiera estado aquí antes o como si hubiera algo en este espacio que me resulta familiar, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que García Márquez tuvo cierta importancia, ¿no? Sí, a mí me gusta eso, como leer muchos autores e identificar las cosas que tienen en común. Pero para hablar de un caso específico, hay un libro costarricense que se llama Los Peor, que es de Fernando Contreras y fue muy importante, creo que es del 96, pero él habla de San José y está hablando del San José feo, sucio, con el que nos identificamos todos, que nadie quiere, pero hay un personaje ciego que tiene como 70, 80 años y acompaña a este monje que está loco y le va describiendo la ciudad como era hace 40 años. Entonces este monje, que es el protagonista principal, no la ve, no entiende la ciudad, entonces lo que él decide es cerrar los ojos y él empieza a caminar y a recorrer la ciudad con los ojos cerrados, aún sin el ciego, porque le gusta más esa otra ciudad. Y entonces eso a mí me recuerda muchísimo, digamos, a lo que me pasa a mí con Limón, que yo el recuerdo que tengo es uno que no viví y no es la ciudad de ahora, está basado en fotos y en cómo este edificio era así y ese creo que fue, ese libro lo leí a los 17, 18 años, cuando empecé con esa espinita de querer como narrar lo que yo lo que yo estaba viviendo. Y lo que a mí me parece como más bonito de eso es que ese libro, o sea, lo he leído muchas veces, me ha marcado y se acaba de cumplir los 30 años de ese libro y ya yo había sido, o sea, ya había empezado a crecer como novelista gráfico y me pidieron
de casualidad que si quería hacer la portada de aniversario de 30 años. Entonces para mí fue como mucho honor, pero sí es eso, porque es lo mismo, es la realidad contra la nostalgia en un solo, y eso es lo que siento yo adentro mío, como esa dualidad de lo que fue con lo que es, porque las dos me gustan y las dos existen. Entonces voy a decir que ese es el libro. Es que creo que crecí literariamente tan lejos como podía de mi lugar. Primero porque por todo este tema de la violencia y de crecer encerrados, los clasemedieros limeños no podíamos salir de la ciudad, era peligroso salir de la ciudad, con lo cual crecimos muy lejos de nuestra propia cultura. La cultura a la que teníamos acceso estaba, en mi caso, en los libros, porque en mi casa había libros, pero sobre todo en la televisión, en el cine. Esa era la cultura que recibíamos porque la nuestra misma estaba mucho más lejos. Y luego me pasaba con García Márquez y con en general el realismo mágico, que no se parecía a mi mundo. Todo era demasiado bonito y la gente tenía cola de cerdos y luego salía volando mientras lavaba la ropa y mi mundo se parecía más a las historias de asesino en serie, a las historias policiales, a los thrillers, a las historias de terror, con lo cual yo quizá pasé mucho más tiempo de mi infancia en el Londres del siglo XIX, donde se están inventando todas estas historias y aparece Drácula, y aparece Jekyll y Hyde, y aparecen todas estas... Se inventan los géneros del terror y del suspenso, y entendiendo que ese mundo tenía mucho más que ver con mi vida que la literatura latinoamericana, que no hablaba de las cosas que yo vivía, ¿no? Y también eso creo que te dan los libros, que luego resulta que encuentras tu país en algo que ha escrito un japonés o un inglés de hace 2 siglos, y esa es parte también de lo que me fascinó de ellos. Pues muchísimas gracias. Gracias, Zoraida Peguero. Gracias, Santiago Roncaldiolo. Gracias, Edo Brenes. Y muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Y váyanse al lugar que estén habitando en este momento, que no sé cuál será. Váyanse a ese libro, a esa ciudad, a ese espacio pequeñito y síganlo disfrutando. Y sigan disfrutando de Centroamérica Cuenta. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días a todos.